Un giro absolutamente inesperado en la política ucraniana. Mikhail Fyodorov, quien fue destituido de su cargo como ministro de Defensa de Ucrania, inmediatamente después de pedir que se celebren elecciones en Ucrania, se dirige a los Estados Unidos de América para atraer fondos para proyectos en el ámbito de las nuevas tecnologías de defensa. Bueno, al menos así es como el equipo de Mikhail Fyodorov presenta como la razón oficial de su viaje a Washington. Supuestamente, Mikhail Fyodorov planea lanzar una serie de proyectos relacionados con la guerra y las startups ucranianas, y uno de ellos será un fondo de inversión. Aunque otras fuentes aseguran que Mikhail Fyodorov viaja a Estados Unidos en busca de apoyo político, ya que él mismo decidió emprender una carrera política, pero el propio Mikhail Fyodorov declaró en una entrevista de hoy que en Estados Unidos no se reunirá con políticos ni funcionarios estadounidenses. Él está decidido a continuar con las reformas en Ucrania, relacionadas con el desarrollo de tecnologías militares, por eso las reuniones están planeadas precisamente con este objetivo. Pero este viaje ocurre justo en el momento en que el propio Mikhail Fyodorov tuvo la ruptura política más fuerte con Vladimir Zelensky en todos sus 7 años de trabajo conjunto, y es simplemente imposible evitar una connotación política. Vamos a analizar juntos ahora qué es real, qué hay detrás de este viaje de Fyodorov a los Estados Unidos y qué cosas nuevas nos ha revelado hoy. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, le den like al video y dejen cualquier comentario. Entonces, el medio británico The Guardian escribe que el exministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, obtuvo rápidamente una exención de la movilización y ya la próxima semana se dirige a los Estados Unidos de América. Según The Guardian, después de pedir que se celebren elecciones durante la guerra, él planea obtener apoyo político de Washington. Les recuerdo que Fyodorov propone realizar elecciones precisamente durante las hostilidades, porque no está claro cuánto tiempo más durará la guerra. Sobre este tema tengo un episodio aparte en este canal de YouTube, así que vayan y véanlo para estar completamente al tanto. Y justo hoy, Mikhail Fyodorov habló él mismo sobre este viaje a Estados Unidos en una entrevista exclusiva con mis ex colegas del canal 24. A la pregunta directa de la periodista, si planea él, como escribieron algunos medios, obtener el apoyo del presidente estadounidense o de la clase política estadounidense, Fyodorov respondió, cito, no, para nada, la verdad no sé de dónde se generan esas noticias, es un asunto interno nuestro. Empezar a comunicar y de alguna manera promover esto en el extranjero personalmente no me resulta natural, me gustaría que lo discutiéramos con la sociedad. Es nuestro trabajo interno dentro de nuestro país. Nadie debe imponernos nada desde fuera, nosotros debemos decidir qué hacer, por eso no es verdad. Bueno, dicen que este viaje a Estados Unidos no tiene ningún objetivo político, aunque Fyodorov en una entrevista para el canal 24 sí comentó activamente sobre cómo exactamente deberían llevarse a cabo las elecciones en Ucrania. Y declaró que supuestamente ya está negociando con especialistas que justamente han trabajado y siguen trabajando en cómo llevar a cabo elecciones en tiempos de guerra. Porque para Ucrania esto es algo completamente nuevo, nunca había pasado, y pocos entienden qué hacer al respecto. Además, Mikhail Fyodorov recordó que el propio presidente Zelensky, ya en diciembre del año pasado, encargó al Parlamento, la Rada Suprema, desarrollar una legislación para llevar a cabo elecciones durante la guerra. De hecho, les recuerdo, después de los primeros llamados de Donald Trump, ¿recuerdan cuando la vía de negociación parecía activarse? A finales del 25, Zelensky realmente les encargó a los diputados que se sentaran, crearan una comisión y desarrollaran una legislación sobre qué hacer, cómo llevar a cabo las elecciones, precisamente durante la guerra. Y, según las palabras de Mikhail Fyodorov, esa misma legislación ya está lista en un 70%, pero después la oficina del presidente Zelensky detuvo el proceso de desarrollo de la legislación. Su verdadero objetivo del viaje a Estados Unidos, Fyodorov lo describió así, cito, esto, en primer lugar, está relacionado con el trabajo que tengo hoy con el Fondo de Europa del Este. Tengo tareas relacionadas con la atracción de fondos adicionales para el fondo, hay ciertas reuniones con socios. Además, creo que hay algunas reuniones importantes relacionadas con el sector de defensa, con la atracción de inversiones. Serán tanto en Europa como en Estados Unidos, es decir, se trata del desarrollo de nuevos proyectos.
A la pregunta sobre una posible reunión con Elon Musk, Fyodorov respondió evasivamente, cito, "Ya veremos". En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Estoy seguro de que en este punto se estarán preguntando, ¿qué tipo de proyectos planea lanzar Mikhail Fyodorov, que incluso está abriendo un fondo de capital de riesgo separado y atraerá inversiones para esto? Y aquí, en esta pregunta, Fyodorov fue lo más detallado posible. El primer proyecto es un fondo de capital de riesgo que atraerá fondos occidentales para invertir en startups ucranianas y desarrolladores, con prioridad en misiles de bajo costo. Según él, precisamente ellos son el futuro de la guerra con inteligencia artificial, así como en la robotización y sensorización de la primera línea del frente, para sacar por completo, o al menos en la mayor medida posible, a la infantería del constante ataque de drones. El segundo proyecto es Think Tank, es un centro analítico donde los especialistas van a idear cómo detener la guerra y vencer a Rusia, formando las reglas del juego para las siguientes etapas del conflicto. Eso está genial, suena muy bien. Sé que en muchas empresas, al menos en las empresas de desarrollo de inteligencia artificial, existen estos centros Think Tank, donde se dedican directamente a la previsión, elaboran escenarios de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, diferentes opciones y así sucesivamente. O sea, es una idea súper genial. Realmente calcular la máxima, la mayor cantidad posible de escenarios de desarrollo de los acontecimientos, elegir el que más convenga y, digamos, adaptar todas tus capacidades y acciones precisamente a los escenarios más probables de esta guerra y cómo finalmente vencer a Rusia. Tercero, posiblemente startups en el ámbito de inteligencia artificial y tecnología de defensa. Aparte, Fyodorov tiene una idea genial. Calcular en varias universidades un curso sobre reformas, elegir quién es adecuado y, digamos, a la pregunta de dónde planea captar fondos, Fyodorov respondió diferentes fondos institucionales, grandes empresas tecnológicas e inversores privados. O sea, todo esto es dinero occidental. Hay diferentes fondos institucionales, grandes empresas tecnológicas, inversores privados. O sea, todo esto es dinero occidental. No quisiera construir esto de manera que estuviera de alguna forma relacionado con el presupuesto estatal. Me gustaría que encontráramos fondos en el extranjero, apoyáramos el talento en Ucrania y ayudáramos a nuestros militares. Pero aún así, ¿por qué surgieron sospechas sobre los motivos políticos del viaje de Fyodorov a Estados Unidos? Les recuerdo que el martes 18 de agosto, el propio Fyodorov publicó un video en el que, por primera vez, hizo un llamado público para celebrar elecciones durante la guerra, a pesar de que la Constitución de Ucrania lo prohíbe explícitamente bajo la ley marcial. Fue con eso que Fyodorov terminó de romper la relación con su exjefe, Volodymyr Zelensky. Y ahora, el Washington Post llama a este paso de Fyodorov un desafío sorprendentemente directo al poder del presidente Volodymyr Zelensky que podría poner a prueba la unidad ucraniana. En el propio mensaje, sin mencionar a Zelensky por su nombre, Fyodorov atacó el tema de la corrupción, la falta de transparencia en la toma de decisiones y el sistema en el que la lealtad se recompensa más que la competencia. A continuación su cita. El viejo sistema con demasiada frecuencia vive según sus propias reglas, se protege a sí mismo, teme al cambio.
Más tarde, Fyodorov desarrolló esta idea de manera aún más dura, señalando directamente al jefe de la facción servidor del pueblo, David Arajamilla, insinuando los intereses privados de alguien en la industria de defensa, la industria farmacéutica, el negocio del juego y el ámbito fiscal. Sin embargo, se negó a dar nombres concretos de los corruptos, prometiendo solo, cito, «Llegará el momento, todos los ucranianos sabrán estos nombres. Algunos los conocerán por las grabaciones de las fuerzas del orden, otros por las investigaciones de los periodistas». Pero aquí ocurrió algo realmente inesperado. Les recuerdo que durante más de un mes, los manifestantes se reunieron en la plaza Iván Franko, cerca del teatro, junto a la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, coreando, sin embargo, no el nombre del presidente, sino el nombre de la persona a la que él despidió recientemente. El domingo 16 de agosto, 2000, oficialmente 2000 personas, marcharon por la avenida Greshchatyk con pancartas de cartón en apoyo a su despido, un giro inesperado. Los principales organizadores de la protesta se manifestaron en contra de la idea misma de celebrar elecciones durante la guerra y, de hecho, anunciaron el fin del movimiento de protesta. El organizador de las protestas, Kasiatynsky, agradeció a todos los que se unieron a la manifestación, pero al mismo tiempo deseó abiertamente éxito al nuevo ministro de Defensa, Yevgeny Zhimar, a quien Zelensky nombró esta semana como sucesor permanente de Fyodorov. Kasiatynsky llamó logros reales del movimiento de protesta no el regreso de Fyodorov, sino el despido del comandante en jefe Sirsky y el nombramiento de Mikhail Dropatov. Y con eso terminó la protesta. En general, si están suscritos a mi canal de Telegram Pechi News, ya hace unas 2 semanas dije que no habría ningún efecto, que la protesta no lograría nada. Y la historia con Fyodorov como ministro de Defensa, hace mucho. Eso ya terminó hace mucho. Todo. Se puede poner punto final a eso. Es decir, literalmente en unos días Fyodorov, se podría decir, logró al mismo tiempo consumar la ruptura política más tajante con su antiguo patrón Zelensky y perder el apoyo de esa misma coalición callejera que durante un mes exigió su regreso al puesto de ministro. Por otro lado, hasta el mismo llamado a elecciones, Fyodorov demostró repetidamente lealtad a Zelensky y después de ser despedido lo rechazó públicamente. De otros cargos que le ofrecieron, como por ejemplo el puesto de asesor del presidente en reformas, también declaró que rechazó un proyecto de colaboración con Palantir Technologies, esa misma empresa tecnológica estadounidense con la que los militares de Ucrania empezaron a colaborar cuando él todavía era ministro. Es decir, Fyodorov construyó deliberada y consistentemente la imagen de un tecnócrata leal pero con principios hasta el mismo momento de la ruptura. Vale la pena recordar lo que realmente hizo memorable a Fyodorov en su cargo de ministro, porque eso explica por qué tiene tal peso político y conexiones con los gigantes tecnológicos estadounidenses que ahora planea utilizar para su fondo de inversión. El avance del ejército ruso en los territorios ocupados prácticamente se detuvo este año, precisamente debido a la defensa construida por las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de drones. Los drones de alcance medio permitieron socavar el apoyo logístico del grupo ruso y cortar los suministros a Crimea, y los ataques de largo alcance privaron a Rusia de aproximadamente 1/3 de su refinación de petróleo. Fyodorov mantiene estrechos lazos personales con empresas estadounidenses como SpaceX y Palantir. Su petición personal a Elon Musk llevó a que en enero la empresa desconectara los terminales Starlink que estaban ilegalmente en posesión del ejército ruso. Al mismo tiempo, Kiev está pidiendo a Estados Unidos que permita el uso de Starlink para ataques contra complejos que lanzan misiles balísticos en territorio ruso. Pero, según Fyodorov, no logró convencer al propio Elon Musk de esto, aunque sigue manteniendo contacto con él incluso después de ser destituido del cargo de ministro de Defensa. Además, la revista The Atlantic escribe que Ucrania preparó un plan para un ataque a gran escala contra los aeropuertos de Moscú, para el cual se planeaba utilizar un enjambre de drones autónomos con inteligencia artificial. La operación se vio afectada. Ucrania planeaba lanzar hasta 1000 pequeños y económicos drones en una sola noche. Su tarea era sobrecargar la defensa aérea y paralizar durante mucho tiempo los aeropuertos de Moscú, para que las aerolíneas internacionales simplemente se negaran a volar a la capital rusa. De esta manera, en Ucrania esperaban obligar a Vladimir Putin a volver a las negociaciones para poner fin a la guerra.
Pero según The Atlantic, supuestamente Zelensky rechazó ese plan. Aunque ahora en la oficina del presidente dicen que eso es una completa tontería y que nunca existió tal plan. En resumen, formalmente el propio Fyodorov niega que haya un trasfondo político en su viaje a Estados Unidos, insistiendo en que se trata exclusivamente de atraer dinero occidental para el fondo de capital de riesgo, think tank y startups en el ámbito de cohetes baratos y la robotización del frente, es decir, sobre la continuación precisamente del trabajo que realizaba como ministro de Defensa. Pero el propio viaje coincidió en el tiempo con la ruptura política más sonada de Fyodorov con Zelensky. Y es precisamente este contexto, el llamado a elecciones durante la guerra, el ataque a la corrupción en el entorno del propio presidente Zelensky, más la pérdida del apoyo de su propia coalición callejera que rechazó su propia idea. Hace que los periodistas, incluyéndome a mí, una y otra vez sigamos preguntándoles sobre los verdaderos motivos del viaje, a pesar de los desmentidos directos. Es decir, Fyodorov dice, no, como creen, esto seguro no es sobre política, pero todo parece ser precisamente sobre política. Aquí lo dejaré en suspenso. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.